hostelería, por ejemplo, que sabes que ahí pues, es probable que vaya a haber fraude laboral, pero el de la gran empresa que tiene una fábrica y que también se está vulnerando la legislación, puntúa menos, y hay un incentivo ahí muy perverso a que los inspectores y los inspectores se vayan hacia determinados sectores, ¿no? Además, pequeñas empresas en vez de grandes empresas. Como este tipo de cosas, pues son todas estatales, ¿no? O sea, desde la legislación, desde un propio gobierno podría mejorar precisamente los recursos, los medios y también reconfigurar pues, este sistema de incentivos para perseguir el fraude laboral, que no es ni mucho menos el problema único que tenemos hoy día en nuestro mercado de trabajo, evidentemente, ¿no? A ver, me referiré ahora a ello con el tema de los jóvenes, pero se puede hacer hoy día ya mucho para mejorar los estándares de las condiciones de trabajo. ¿Que no se quiere hacer? Pues es evidente que hay un proyecto detrás que va diciendo, es que no es lo que deberíamos hacer, es que para salir de esta, y hay gente, y de verdad lo digo, con muy buena voluntad política, que no son malos, que no son perversos, que se han creído esa historia. Os cuento una anécdota que me parece muy interesante. Tuve una reunión con un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional, encargado de la misión en España, ¿no? Y claro, yo cuando fui a verlo digo, pues, le voy a cantar las 40, le voy a decir que sus políticas causan mucha pobreza, mucho sufrimiento, etcétera, etcétera. Y cuando hablé con él, pues me di cuenta de que era una persona que me podía estar engañando, obviamente, pero me dio la sensación de que era una persona que se creía lo que estaba haciendo. Y él me contaba lo siguiente, ya, no, esto es como un médico, esto es como un médico. Esta economía tiene una enfermedad y nosotros pues hacemos el tratamiento que pues puede doler, puede ser duro, pero es la única forma de superar la enfermedad. Y entonces yo decía, hombre, es que esto no es, la economía no es como una enfermedad, ¿no? No es como la medicina, que es una ciencia más exacta, mucho más exacta que la de la economía, y hay cuestiones políticas, intereses diferentes, etcétera, etcétera, hay gente que se aprovecha de la situación, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente yo no iba a convencerlo, pero lo que me sirvió era para darme cuenta de que habrá gente que tiene muy claro los intereses de estos privilegiados y quieren mantener sus derechos y privilegios, y al mismo tiempo hay gente que se ha creído todas sus historias y que son una pieza más de un engranaje mucho más amplio que lo que hace es contribuir y fortalecer este sistema porque se piensan que es lo mejor, ¿no? Entonces yo creo que la solución evidentemente no es sencilla, pero primero hay que saber hacia qué nos estamos dirigiendo y poner esfuerzo sobre todo lo que tú has dicho que es lo principal, ¿no? En la lucha de clase, como se puede denominar, que es toda la materia de movimiento obrero, el cumplimiento de la legislación, etcétera, etcétera, ¿no? El tema de la falta de transparencia, pues sí, ¿no? Supongo que lo habrán contado, o sea, que me río pero por no llorar, ¿no? A los eurodiputados se les deja entrar a ver los documentos, pero con un horario limitado, en un cubículo pequeño, sin móvil, sin lápiz, que ya es un poco decir, por favor, no puedo ni subrayar, no puedo hacer nada, no puedo... Es totalmente antidemocrático, un cargo electo al que hemos elegido para que nos gobierne o para que elegirle es prácticamente un insulto a la democracia. Y lo de los oxímoron, pues evidentemente estoy totalmente de acuerdo. Tenemos un sistema que de democrático tiene poco cuando se están negociando tratados tan importantes. Si se aprobara el tratado, todos los estados tendrían que empezar a realizar reformas laborales, reforma financiera, reforma de derechos de los consumidores en el Congreso de los Diputados, ¿no? En todos los parlamentos correspondientes, porque ha habido un tratado que le impone eso, ¿no? Entonces, ¿dónde está la democracia cuando el 90% de la gente que ha estado en las negociaciones, según lo que podemos conocer, han sido lobistas, ¿no? De grandes empresas, claro, porque no va a ir ahí el frutero del barrio a negociar eso, son las grandes empresas las que se verían mucho más beneficiadas de ello, ¿no? Y el tema de los jóvenes, pues evidentemente este problema no es nuevo, ¿no? Y eso, todo el mundo que se acuerde un poco de antes de la crisis, pues veía que los jóvenes eran prácticamente el único sector, estoy un poco exagerando, pero era un colectivo muy perjudicado por el sistema que parece que ahora, claro, desde esta perspectiva, parece que antes del año 2007 esto era jolgorio, todo el mundo vivía genial, era el paraíso, cuando en realidad en absoluto era así, o sea, es verdad que se decía, es que son mileuristas, parecía que era el problema, pero es que tenían también unas casas que pagar, un modo de vida que no podían desarrollar y todo eso se ha empeorado, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no es solo culpa de la crisis, no es solo culpa ni siquiera de las políticas de austeridad, aunque obviamente han agravado el asunto, sino que en el Estado español tenemos un modelo productivo que evidentemente no da más de sí, porque si esa palanca que yo decía al principio, en vez de orientarla hacia
un modelo productivo hacia sectores de alto valor añadido, hacia sectores como las energías renovables. ¿Qué pasa? Que el territorio de España no es potente en esas energías, ¿no? Si tiene de todo, tiene sol, tiene relieve, tiene agua, tiene de todo para poder conseguir energías renovables. En vez de hacer eso, ¿no? Donde podríamos ser muy potentes, la sanidad, la biomedicina, la petroquímica, si uno incluso se quiere animar más a eso, en vez de hacer eso, pues nos fuimos. Nosotros no teníamos la palanca, lo tenían los gobernantes y la élite empresarial que decide eso y que está ahí codeándose con el gobernante de turno. Entonces, evidentemente, si te vas hacia un sector, un modelo productivo que lo que hace es construir casas y venderlas y tal, y hacia la hostelería de bajo valor añadido, porque el turismo no tiene por qué ser de bajo valor añadido, decimos turismo, y claro, sol y playa y un camarero que es pobre, cobra muy poco y trabaja mucho. Pero el turismo puede ser de valor añadido alto, porque si tú haces un turismo basado en la explicación cultural e histórica de tu territorio, de tu paisaje, fijaos que necesitas formación, una persona que se sepa la historia, que se sepa cómo funciona la geología, etcétera, etcétera, y eres capaz de llevar a cabo actividades y desarrollar un sector de alto valor añadido en el turismo, ¿no? Entonces, hay un modelo productivo ahí que es lo que hay que reconfigurar y acercarnos, porque tú lo has dicho, ¿no? Si te están pidiendo experiencia no puedes, pero es que además, si tú sales ingeniero, que no sé cuál es tu formación, pero si tú sales como ingeniero y aquí no hay nada para que un ingeniero pueda trabajar, salvo en infraestructura obviamente urbana, de construcción y tal, y te tienes que ir fuera, eso no es culpa tuya de que no te hayas formado lo suficiente o de que no estés dispuesto a cobrar una miseria, ni siquiera es eso, es que no hay puestos de trabajo aquí. Entonces la idea es, vamos a crear puestos de trabajo aquí, para eso las autoridades públicas tendrán que tener su papel de actuación, intervención, decisión para poder lograrlo, ¿no? Pero al mismo tiempo también tenemos que tener en cuenta lo que yo decía de que se ha agravado. ¿Qué quiere decir esto? Que también lo decía, ¿de dónde provienen los beneficios de las empresas, ¿no? de nuestro bolsillo? Cuanto menos capacidad adquisitiva tengamos nosotros, menos ventas van a tener las empresas. Fijaos que la semana pasada salió una encuesta muy curiosa, os animo a que la veáis, del Instituto Nacional de Estadística, encuesta trimestral coyuntural laboral, que lo que dice es, le hace la pregunta a las empresas y dice, ¿por qué no contrata gente? Y el 94% de todas las empresas respondieron, no necesito gente. No necesito gente. O sea, esto que nos cuentan de las empresas tienen que pagar menos impuestos y pagar menos salario, porque que, claro, así pues, están ahogadas, no pueden contratar más gente. Pero eso no es la realidad y eso no lo demuestra solo esa encuesta, lo demuestra también el Observatorio Autónomo de la Confederación Intersectorial del Estado, de Autónomo del Estado Español, la encuesta de acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas del Banco Central Europeo, demuestran que el principal problema de las empresas españolas, sobre todo las pymes, es que no tienen suficientes clientes. ¿Por qué? Porque a la gente hoy día se la ha recortado en todo, tiene menos salario, hay gente que no trabaja, tenemos menos sanidad y menos educación y por lo tanto tenemos que dedicar más dinero a ello, etcétera, etcétera. Como nos han recortado todo esto, tenemos menos capacidad adquisitiva y entonces compramos menos. El 94% de las empresas no necesitan contratar gente porque no tienen suficiente clientela. ¿Qué van a poner? Todas las máquinas a producir, se van a poner a contratar gente si no pueden vender su producto. Evidentemente hay una solución que es aumentar una solución que no es total, pero sí ayuda a resolver un poco el problema. Es, vamos a aumentar la capacidad adquisitiva de la gente para que las empresas puedan vender. Y da cualquier empresa a preguntar, de verdad, su principal problema es que la gente no va a comprar como compraba antes de 2007. Y con esto no estoy haciendo una apología del consumismo, estoy diciendo una defensa del consumo, porque el consumo es algo que necesitamos para vivir de una forma decente. Otra cosa es aquella gente o aquel sistema que fomenta que consuma de todo tipo y en cualquier momento y en cosas totalmente irrisorias, independientemente del daño ecológico o social que pueda tener. Entonces, esa es mi visión al respecto. Muy bien. Hacemos una segunda ronda de preguntas. Hay dos, tres... Cuatro le levantó la mano. Sí. Vale, pues sí, empezamos a los tuyos. Sí, pues empezamos. Puedes empezar. A ver, son dos reflexiones y dos preguntas. Las reflexiones, una era, yo vengo de Palencia, había un encargado de FASA, no sé si lo habéis oído, que me recordaba al funcionario que decía del FMI, ¿no? El encargado en cuestión se creía tanto que era empresa, cuando era un cargo medio, que al final pues, echaba una bronca monumental a alguien que probablemente no sería la primera, porque este decidió grabar, ¿no? Y entonces eso trascendió.
planteamientos no son ni de las facultades de economía, pero tampoco son los que trascienden socialmente, ¿no? Incluso con el tema de refugiados y otros temas que son más sangrantes desde el punto de vista humano, también genera ese cuestionamiento, ¿no? Al final, incluso se podría llevar al tema de los animales, ¿no? Si se pueden tratar a los animales simplemente como industrias cárnicas, ¿no? Como bien algunos planteamientos. Nuestras preguntas son si es posible una gestión generalizada de la demanda, o sea, si cabe la posibilidad de, claro, la oferta de la demanda es más fácil porque es que se autorregula el mercado, pero luego la realidad no es esa. Si se puede planificar, ¿no? Si puede haber una planificación de la demanda, digamos, de lo que necesitamos, no de las necesidades creadas, sino de las necesidades que tenemos como seres humanos. Y la otra es si es necesario el comercio internacional, o sea, si hay una necesidad tan grande, ¿no? Esto que se vende también a la pyme, ¿no? De ser exportadores, ¿no? Exportar afuera, no sé qué, o si cabe alternativas de producción local, digamos, más local o de cercanía, como ser excesivamente municipalistas, pero si cabe esa posibilidad de cercanía, ¿no? que genere un volumen, digamos, económico que permita a las pequeñas y medianas empresas, que las medianas son más de 250 empleados, ¿no? Entonces las medianas aquí, por lo menos en Castilla, son bastante grandes, ¿no? Pero para las pequeñas empresas puedan salir hacia adelante. Sí, había otra persona por aquí, ¿no? Sí. No, de las 4 que levantaron la mano. ¿Estabas tú? Sí, sí, empieza. ¿Tú? Mario, venga. Vamos de atrás para adelante. Estoy viendo en medios de economía así oficialistas que cada vez hay más economistas, tanto socialdemócratas como Columna, como estos, y neoliberales, como se pronunció la otra semana en el Prima, que yo pensaba que era esto, sobre la renta básica garantizada desvinculada al mundo laboral. Y quería saber sobre la renta básica garantizada desvinculada del mundo del trabajo. Los sectores más neoliberales se están pronunciando como que no hay más remedio por lo de la robótica y todo esto, de que no hay trabajo y tal. Quería saber tu opinión y qué planes maléficos pueden llevar con experimentos que creo que lo quieren probar en Finlandia. Yo quería decir que, a mi entender, este tipo de proyectos, como el que dicen, se podría decir que son consecuencia de nuestro modelo economista capitalista. Y quería decir que hay quien ha presagiado ya desde hace mucho tiempo que la crisis económica de 2008 podría suponer el principio de fin de este sistema. Entonces, hace poco he leído un informe de las Naciones Unidas que apunta hacia una tercera ola de recesión económica que dicen podría constituir la crisis definitiva del capitalismo globalizado. Entonces yo me pregunto si usted cree que se producirá este cambio radical en el sistema económico mundial finalmente, o si augura una recuperación del mismo que siga propiciando los acuerdos de este tipo. Había una cuarta persona. Sí. Sí, yo un poquitín quedándome con las alternativas que planteabas, un mayor control a las empresas que exportan, importan, una mayor capacidad de consumo de las personas, y eso no son un poquitín las medidas que se plantearon en los años 50, 70, que al final se vieron que no han funcionado porque el contexto era el que era. Si en vez de esas medidas no sería mejor plantear, como comentabas al principio un poquitín con esto de la palanca, unas alternativas que vayan de camino a la socialización de la producción, es decir, que esa palanca no la tenga una sola persona, sino que todas las personas que trabajan y producen sean los que realmente activen esa palanca, hacia dónde va y hacia dónde y cómo se tiene que producir. Pues muchas gracias otra vez por las cuestiones. Yo comparto totalmente la reflexión del primer interviniente y bueno, decir simplemente que creo que esa falta de preocupación por nuestra parte, ¿no? Por parte de la sociedad a la hora de decir, oye, ¿qué modo de sociedad queremos?
Es que no nos la estimulan en ningún sitio, ¿no? O sea, nosotros nos meten en un colegio, en una escuela, en un instituto, incluso en la universidad, y apenas se nos fomenta la reflexión y la proyección de la vida que queremos y del mundo que queremos formar, ¿no? De hecho, las pocas asignaturas, las propias carreras que fomentan ese pensamiento, filosofía, sociología, etcétera, etcétera, son las que cada vez están más denostadas y si no recuerdo mal, si no me equivoco, filosofía en segundo bachillerato acaba de desaparecer, ¿no? Entonces vemos un poco por dónde van los tiros, ¿no? Que la gente no piense, que lo que haga es simplemente ser pues un ratoncito que está en una rueda, que la rueda sea siempre la misma y no tengamos al ratón ideando cómo cambiar la rueda, ¿no? Entonces decía, si se puede planificar la demanda. Vamos a ver, yo por poder podrías hacerlo. Otra cuestión es si eso sería deseable o no. Yo desde mi punto de vista planificaría una cierta demanda. Es decir, yo sueño con una sociedad, con una economía en la que la gente no tenga privada ninguna necesidad básica. Entonces, todas esas necesidades básicas que consideremos, por ejemplo, pues alimentación hasta un nivel de calorías suficiente, ¿no? Obviamente también transporte gratuito para todo el mundo dentro de su propia localidad, sobre todo, que no pase frío en invierno y que no pase calor en verano, que eso lo tenga asegurado. Hablamos también, claro, de tener pues también unos derechos básicos en materia de todo lo que se nos pudiese ocurrir que sería necesario, obviamente en educación y en sanidad, que al menos hoy día en determinada forma lo tenemos asegurado. Ahí está planificada la demanda, ¿no? En la sanidad y la educación. Entonces yo planificaría hasta ahí. O sea, planificar puede sonar muy malo, pero al fin y al cabo es una innovación de nuestra especie y en parte por eso somos superiores a otras especies de animales, ¿no? Pero planificaría hasta ahí y luego sí dejaría más margen para mecanismos que no me parecen en sí perversos, como sería el mercado. El mercado, a la hora de entender que para determinadas cosas pues sí es más eficiente que una planificación por muy democrática que pudiera ser esta, ¿no? Pero como te digo, eso siempre responde a principio político que tengamos. Yo lo que haría sería planificación para esa demanda básica, planificación para las grandes palancas que existen en nuestra economía y que son, al fin y al cabo, de las que dependen el resto de palanquitas pequeñas, de las empresas pequeñas, y un ámbito bastante importante que sí se pudiese regir con este mecanismo tan extraño, ¿no? Tan extraño como lo que nos venden, que sería la demanda y oferta, ¿no? Entonces yo creo que eso sería perfectamente posible, lo que decías tú de planificar la demanda. Ahora, yo no lo vería así, creo que generaría más coste que otra cosa. Pero con lo que yo te estaba diciendo de planificar la oferta en este caso, ¿no? Que sería la palanca productiva, y planificar una demanda básica, yo lo firmo el primero, ¿no? Y decía de la producción local en vez de exportar. Fíjate, Juan, que cuántas empresas en España exportan, porque nos dicen hay que bajar los salarios para que las empresas españolas puedan bajar el precio y exportar fuera. Pero es que exporta el 1,4% de todas las empresas españolas. El 1,4%. Eso son las que hacen de forma regular. Últimamente con la crisis, como no tenemos capacidad adquisitiva en nuestro territorio, lo que hacen es, se han ido volcando hacia el exterior. Vamos a vender fuera, que los de fuera tienen algo más de dinero que los de aquí, ¿no? Y entonces ha aumentado hasta el 4%. 4%. ¿Pero qué pasa con el 96%? Que además, pensadlo, la inmensa mayoría de las personas que conocéis viven de negocios que dependen de lo local, ¿no? Pues son bares, son peluquerías, son servicios de abogacía, de consultoría, todo muy localizado. Es decir, hay una parte que es muy grande, que es la de que ya está localizada y que necesitamos conservar, y luego está esa parte más compleja, mucho más poderosa al fin y al cabo, que es la que se mueve en un ámbito internacional y que al fin y al cabo la que se está dirigiendo el proyecto del TTIP, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente nosotros tenemos que orientarnos hacia ese modelo de producción y de distribución y de consumo que sea lo más localista posible, pero fundamentalmente por un motivo crucial, y es el impacto medioambiental que supone no hacerlo. Porque si tenemos que importar tomates de la otra punta del planeta, si aquí no es época, lo que estamos haciendo es generar un impacto medioambiental brutal, porque hay que contar todo lo que supone la producción de energía y el consumo de residuos que necesitamos para trasladar el planeta desde la otra punta del planeta aquí, para trasladar el tomate, perdón, de la otra punta del planeta aquí.
Y evidentemente yo creo que ese sería el primer criterio porque nos deberíamos de regir a la hora de localizar todo este tipo de modelos. La renta básica universal y su aplicación maléfica. Justo ayer tuve un debate muy interesante en Madrid sobre este tema, que yo tengo muchos debates de estos, son complejos, son polémicos y en absoluto yo aquí te podría dar ni siquiera mi opinión al respecto, ¿no? Pero es verdad que la renta básica universal tiene muchas aplicaciones muy distintas. La que defiende la izquierda no es la misma que la que defiende la derecha. De hecho, la primera propuesta fue por parte de la derecha, que fue lo que mejor, que es un poco la idea que tenía, lo que yo decía, la élite occidental, ¿no? No podemos generar caldos de cultivo de gente cabreada porque se nos puede ir de las manos, se pueden echar a los brazos del comunismo, ¿no? Pues un poco ocurre con esto. Tenemos hoy día mucha gente que está pasando una penuria impresionante y se están yendo a la Plaza del Sol en España a quejarse y nos están aquí armando nuevos partidos políticos que nos están arrebatando la hegemonía y entonces lo que deberíamos hacer es contentarlos un poco, dándoles una renta básica universal que tengan garantizado un nivel de vida y que no den guerra, que no preocupen, que se mantenga este status quo donde yo vivo como Dios porque tengo mucho más poder y mucho privilegio y la gente, pues mientras tenga garantizado eso no se va a quejar mucho. Y esa es la respuesta que está dándole la derecha o la propuesta de la renta básica universal. Obviamente desde la izquierda se piensa de una forma muy diferente y es, nosotros creemos, yo no soy uno de ellos, pero no soy un defensor a ultranza de la renta básica universal, pero desde ese planteamiento se dice lo siguiente: una forma de darle un poco de libertad a la gente en un mundo en el que hemos nacido y está ya todo distribuido, ¿no? Nosotros, esas palancas ya las tiene la gente y nosotros lo único que podemos hacer es trabajar para el que tiene la palanca o intentar crear nuestra palanca y que triunfe, pero eso es súper complicado y casi nadie lo consigue, ¿no? Entonces, evidentemente, nacemos en un mundo ya trampeado, sin las mismas oportunidades, por lo tanto vamos a configurar una forma de que el producto de todas esas palancas, que ya hoy día las tiene no sé quién, pues se distribuya a todo el mundo de una forma equitativa y al menos tenga garantizado un nivel de vida digno que les permita pues tener la libertad para decirle al dueño de la palanca, pues no quiero trabajar contigo por 400 euros como me estás pidiendo, ¿no? Entonces, evidentemente es muy diferente la concepción de la renta básica universal desde la izquierda que desde la derecha, independientemente de que yo tenga también mi opinión crítica sobre la renta básica universal, lo que no me voy a meter ahora, ¿no? para no extenderme mucho. El tema de si va a haber una nueva crisis y derrumbamiento del sistema, yo te digo rotundamente, sí va a haber una nueva crisis internacional y va a ser grande, no sabemos ni cómo de grande, ni dónde va a surgir, ni en qué momento, porque eso es imposible, no somos magos. Pero obviamente si lo que hemos estado haciendo nos ha llevado a una crisis y ahora lo que hacemos es lo mismo o peor, nos va a llevar a otra crisis. Esto es una explicación un poco simplista de algo más que está teorizado, que está además demostrado, en lo cual hoy día vemos que hay cosas muy paradójicas y nos deberíamos asustar en el sentido en el que todos los dirigentes de los bancos centrales se reúnen todas las semanas para ver cómo demonios salen de este embrollo en el que se han metido, porque han generado tanta cantidad de dinero, no para dárnoslo a nosotros, a la gente que lo necesita, a las familias de empresas, sino para dárselo a los bancos financieros, a los bancos y a las entidades financieras, a ver si prestan el dinero, pero se les está yendo de la mano porque los bancos no prestan el dinero, están generando burbujas financieras en determinado tipo de mercado financiero, y eso va a explotar sí o sí, seguro, en algún momento, en alguna parte. Que si creo que va a haber un derrumbamiento del sistema, creo que eso depende de la correlación de fuerza que haya en el momento en el que eso ocurra. En el año 2008, pues la izquierda, o por decirlo, la gente que podría querer cambiar el sistema, no tenía un poder de negociación importante para cambiar las cosas. Sarkozy lanzó un guiño ahí y tal, pero luego se quedó en nada. Las clases, la lucha de clases se ganó en aquel momento. La oportunidad de cambiar el resultado de la lucha de clases se ganó, y además lo reconocen también millonarios, ¿no? como Warren Buffett, que dice, no, claro que hay lucha de clases y la nuestra, que es la de los millonarios, la está ganando, y eso es sintomático de lo que hoy día ocurre. Y entonces, si hubiese una crisis y tal, podría ser una oportunidad para cambiar el modelo, pero también es una oportunidad para los de arriba para seguir organizando el modelo como a ellos les venga en gana. Entonces podría ocurrir de una forma muy simple dos cosas:
o que la gente que de verdad quiere transformar la sociedad se venga arriba y diga, pues esto se acabó y lo cambiamos, o puede ocurrir que los privilegiados, los poderosos hoy día, lo que hagan es, no, vamos a seguir manteniendo esto y vayas a seguir trabajando con contratos basura aquellos que tengan la posibilidad de trabajar, ¿no? Que luego lo resuelve con una renta básica universal para que no haya mucha presión social. Pues estas son las herramientas que podrían utilizar, ¿no? Entre otras muchas. A veces me quedo así un poco cuando dices lo de la palanca, ¿no? Y luego lo has utilizado en plural, pero al principio lo utilizabas en singular. Y yo me quedo pensando, es como una especie de botón rojo donde dices, venga, activa la economía y todo se pone en marcha. Entonces, Sí. A ver, o sea... Sí, pero entendiendo, por ejemplo, cuando una gran empresa tiene multitud de empleados, miles de trabajadores, esa empresa lo que está haciendo es darle dinero a todos esos trabajadores luego van a comprar. Entonces, si esa gran empresa no está funcionando, hay mucho dinero que no va llegando a otras capas de la población. Entonces, como tienen tanta capacidad de arrastre, pues es como una rueda en un engranaje muy potente que mueve muchísimas otras ruedas, ¿no? O sea, Yo entendía la metáfora, la comparación. Lo que quiero decir es que a mí me parece que cuando decía un cambio de sistema no decía en plan, es nuestra oportunidad para tomar el poder y que cambiemos el sistema capitalista, sino que a esos mismos que llevan casi el ciclo, los hilos que tienen las palancas de las que tú hablas, también se les puede ir la mano, también puede meter la pata, ¿no? Y que inconscientemente, sin quererlo, pues se metan en un bucle del que no puedan salir y que sin más cambie el modelo productivo, no por una toma de decisión por activar la palanca o no, sino porque la cosa se desmadre y ya no sigan el juego como estaban hasta ahora. eso es precisamente lo que hoy día ocurre, que las grandes palancas, las grandes empresas están teniendo problemas para salir adelante, y lo vemos claramente. Pero ¿qué pasa? Que eso no conduce inevitablemente a que se vaya a cambiar el modelo o que ellos mismos lo vayan a cambiar. Se encargarán de ponerle los parches que sean necesarios para que esas heridas se sanen y al mismo tiempo seguir manteniendo los privilegios. Por eso venía bien la reflexión sobre la renta básica universal, que dice, oye, vamos a seguir manteniendo este modelo contentando a la gente que pudiera tener interés en cambiarlo, porque son los menos favorecidos del sistema. Entonces, yo lo veo de esa forma. Y la última intervención o pregunta, a ver, es que habría que distinguir aquí el corto plazo o el largo plazo o incluso la aplicación práctica a la hora de llevar ahora actuaciones. Me explico. Yo digo, por supuesto, yo quiero que las palancas se democraticen y que decidamos entre todo qué se produce, cómo se produce, que es socializar los medios de producción, es decir, pues que sobre todo de las grandes empresas no sean unos cuantos los que decidan cuándo se va a poner en marcha, etcétera, etcétera. Pero nosotros no decidimos eso en las palancas chinas, ni en las palancas de la economía vietnamita, etcétera, etcétera. Por eso me refería, para que la competición con aquellos países que están haciendo esa carrera hacia el fondo y obligándonos a bajar los salarios, bueno, obligándonos o presionándonos para bajar los salarios, etcétera, etcétera, vamos a combatirlo de otra forma. Como no podemos democratizar aquello, tendremos que esperar a que sea su población quien democratice eso. Lo que vamos a hacer es combatirlo de esa forma. Una regulación que es, pues no te voy a comprar ningún producto hasta que respeten los derechos de los consumidores, trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces no sé si... Sí, en ese sentido, ahora me he explicado más. Un poco relacionado con lo que has hablado antes de esa oportunidad igual en una crisis de cambiar esa correlación de fuerzas para poder precisamente eso, democratizar más lo que es pues, la producción de las empresas y ir dando pues, dentro de los países europeos que tenemos todavía mucho peso, como hemos comentado, pues tratar de hacer esa socialización ahí para ir obligando, entre comillas, y favoreciendo que se pueda ir haciendo en otros países en vías de desarrollo o que están ahora fuertemente industrializados y que son llegados a la competencia. Entonces, un poco iba por ahí. Pues tendríamos tiempo aún para hacer la última ronda. A ver, que hay muchas manos por ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Pero animaros porque tenemos tiempo. Vale, 6 por ahí. Empezamos por esta parte, ¿vale? Por atrás. Sí, allá. Bueno, gracias por la exposición. Quería decir varias cosas que han ido saliendo a lo largo tanto de la intervención como de las palabras posteriores, pero bueno, igual es mucho. A mí me parece que hay una idea muy perversa y que ha permeado incluso en los sectores más progresistas de izquierda, y es esa idea un poco que estabas planteando de la riqueza que cae desde arriba hacia abajo, ¿verdad? ¿No? La empresa es la que reparte el dinero, como el dinero para las cosas que se reparten tienen ellos, ¿no?
y producimos la riqueza que se produce en la empresa, pero no es el empresario que produce esa riqueza, es la clase trabajadora. La riqueza no va de arriba a abajo y nos llega a nosotros los que baja. Es que nosotros producimos esa riqueza de la cual se apropian y de la cual nos ceden ciertas migajas para que sigamos produciendo esa riqueza. Y es una lógica muy perversa. Y es que tenemos que darle las gracias al empresario porque nos da trabajo. Cuando nos tendría que dar las gracias a nosotros, o ella a nosotras, porque estamos vendiendo nuestra fuerza de trabajo y estamos generando riqueza de la que se está apropiando. Y esa lógica, hemos perdido esa visión, en gran medida hemos perdido esa visión y estamos comprando esa ideología que nos llevan vendiendo muchos años, ¿no? Entonces, pues yo no tenía alguna duda al respecto. Yo creo que es muy importante que tengamos presente esto, que somos los trabajadores y las trabajadoras las que producimos la riqueza, ¿verdad? Y las que vendemos nuestra fuerza de trabajo. Y otra cosilla, la compañera que está ahí arriba, que decía que alternativas hay, sales de la universidad y es desastroso, ¿no? El panorama que te encuentras, bueno, la universidad, de la RT o donde sea, el panorama es terrible para la juventud. Y es cierto, yo he hace unos años y la verdad es que es deprimente. Es que el capitalismo ha conseguido que la juventud nos deprimamos porque no somos capaces de alcanzar las metas que el propio capitalismo nos ha marcado, ¿verdad? Ha generado unas necesidades y unas metas y nos ha confeccionado como nuestra identidad personal se transmita a partir de nuestro éxito económico, laboral y desde el punto de vista económico, ¿verdad? Y no nos ha dado las herramientas, luego la posibilidad de desarrollarlo. Y es terrible, y sufrimos mucho, yo creo, la juventud estamos sufriendo mucho, sufriendo psicológicamente también, estamos sufriendo mucho, no solo por necesidades básicas que nos cubren nuestra familia, ahora mismo, cuando estamos fuera, estamos sufriendo. ¿Cuál es la alternativa? Pues en este mundo donde las palancas las tienen ellos y ellas, es difícil, ¿no? ¿Verdad? La única alternativa que yo veo, pues es la lucha. La única alternativa es luchar, es generar alternativas y es dignificar nuestra vida a través de la militancia, ¿no? Que la militancia dignifique nuestra vida y a través de esa dignidad militante dignificar las condiciones laborales y dignificar nuestras condiciones de vida material. Yo creo que es la única alternativa que tenemos. O entrar. No sé, cada cual que tome la decisión, que incluso migrando, hay que seguir con la idea de la lucha y volver a construir el país o la sociedad que tenemos. Por ahí, ¿qué más? Sí, Y aquí, por aquí, yo quería concepto de opinión respecto de, volviendo otra vez a la alternativa, ¿no? La alternativa a este sistema de producción neocapitalista que no existe. Y entonces como mi preocupación o mi confusión más bien viene por el hecho de que lo que sí hay son alternativas, muchísimas, y además alternativas a las que hay que aplaudir, a las que hay que seguir y que son realmente muy loables. Pero mi confusión es respecto de si justamente todas esas alternativas no se convierten en un círculo perverso que lo que está haciendo es alimentar al sistema. Porque claro, todas esas alternativas lo que hacen es paliar todas aquellas consecuencias tremendas que, bueno, se han citado, se podría citarlas de nuevo, pero que todos conocemos, desde las ONGs, que hacen un trabajo, bueno, yo pertenezco a una ONG y hago un trabajo, con mis alumnos hago un trabajo tremendo, ¿no? Pero no son más que alternativas, que pequeños pasos lo que hacen es seguir alimentando este monstruo que, bueno, pues que genera todo esto que aquí estamos viendo, ¿no? Entonces esta es o sea, reflexionar sobre las alternativas y reflexionar sobre la alternativa que no es la misma cosa. Entonces yo quería un poco conocer tu opinión a este respecto. Gracias. Vale, también yo quería hablar de las alternativas. Una de las cosas que apuntabas era que se debería exigir, imagino que a nivel político, pero yo me lo planteo también a nivel consumidora, unas condiciones mínimas a la hora de admitir la producción en cualquier ámbito. Y no sé, en uno en específico, que sé que me ha venido al caso, pero creo que se puede generalizar.
cumpla unas condiciones mínimas, que te hable de la trazabilidad del producto, que te diga de dónde venga. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Dejamos de comprar, pero es irreal. No sé, vamos, estaba mirando un poco a todos los que estábamos aquí, ¿quién no tiene un teléfono móvil de nueva generación? ¿Qué se hace con, por ejemplo, ese mercado? Una alternativa real. Había otra palabra por ahí, esas primeras. Yo, dos cositas. Primero, una información, y es que sepáis que el documento del tratado lo tiene colgado Greenpeace en castellano. Y luego una pregunta para ti. A ver, creo que lo has esbozado, pero ¿tú no crees que el TTIP no es más que una herramienta de un proyecto de gobernanza global del neoliberalismo? Sí. Yo quería hablar de lo de la renta garantizada. Yo trabajo con jóvenes en exclusión social, en riesgo de exclusión social, y muchos de ellos están cobrando una renta garantizada de ciudadanía, que se llama aquí en Castilla y León. Y al final sí que creo que es un arma es una trampa, porque lo que les hacen con esa renta garantizada es que no van a la guerra, van a estar ahí, se van a conformar malviviendo, porque al final esa renta no les da para vivir, no participan en la sociedad porque no tienen empleo. Entonces yo creo que las alternativas, haciendo un poco lo que hablaba con la compañera, yo no sé qué sentido tiene ahora seguir teniendo jornadas laborales igual de 40 horas, o hablar un poco del RICBEC, del trabajo cívico, cosas igual alternativas para que todos participemos. No te doy una renta garantizada, te quedas ahí a gusto, no das guerra y encima malvives, porque es que no les da, o sea, en invierno pasan frío. Entonces, no sé. Y la última palabra que se había pedido. Bueno, quería preguntarte, históricamente no se conoce ningún ejemplo de cambio de un modo de producción económico a otro sin un conato revolucionario, sin una toma armada del poder, sin un descabalamiento del ejército, etcétera, etcétera, sin una entrada y destrucción de la estructura de un Estado que aplica este modo de producción. Entonces, claro, las alternativas que se plantean aquí, entonces, a tu juicio sería el capitalismo duro o blando. Es decir, no hay otra opción. Y en este sentido, preguntarte si no es un poco ingenuo hablar de capitalismo blando, si esto se puede, si es posible articular mecanismos que mantuvieran controlado el modo de producción para que la sociedad no fuera un instrumento del modo de producción, sino al revés. Es decir, el modo de producción sirviera a la sociedad. Y enlazamos, si me puedes contestar en este otro tema, el tema de la crisis, tal y como se plantea desde algunas teorías económicas, parece que el mercado desregulado termina por producir las crisis sin control. ¿No hay también, digamos, una intervención de los grupos capitalistas, generalmente capitalismo financiero, digamos, no hay una lucha brutal entre ellos que provoca las crisis para eliminar competencia, eliminar pequeñas empresas, etcétera? Es decir, no son crisis en definitiva organizadas, y hasta qué punto esas crisis finalmente no pueden conducir a una guerra, ¿no?, como una solución final para seguir manteniendo al modo de producción africano. Pues te toca contestar. Pues muchas gracias, cosas muy interesantes y muy variadas, ¿no? Bueno, voy otra vez con el orden cronológico. Comparto totalmente la reflexión, espero que no se me haya entendido algo diferente de eso. Cuando yo hablaba de que efectivamente el trabajo es algo que depende de la palanca, no estoy diciendo que la palanca sea necesariamente privada. Precisamente yo decía al principio, esta es la descripción de lo que hoy día impera, que no es lo único. Y cuando vemos además a España decimos, joder, que las palancas más grandes eran públicas antes, ¿no? La banca, la energía, las telecomunicaciones, esas que hoy día son palancas de las que dependemos, no es trabajo que generen los empresarios, es simplemente una forma de producción que puede ser o pública o privada. Entonces, yo ya lo decía, digo, mi horizonte es democratizar las palancas, que es socializar los medios de producción, pero yo pondría los esfuerzos en hacerlo sobre las grandes, que ahí estaba matizando antes en la anterior pregunta, ¿no? Yo no pondría esfuerzos en socializar medios pequeños, me parece que no tendría ningún sentido, ¿no?
Entonces, obviamente yo comparto lo que tú dices, entendiendo que el trabajo, cualquier tipo de renta y riqueza generada, lo hace el trabajo. Es que no hay otra posibilidad. A veces me llega alguien diciendo, no, pero es que hoy día los robots hacen trabajo. Y digo, oye, el robot no se ha creado solo, ni se suministra energéticamente solo, y además que los robots hoy día tienen, a pesar de todo, muchísimas limitaciones, ¿no? Trabajo hay detrás, otra cosa que cada vez, gracias al trabajo, al progreso tecnológico, seamos capaces de, con muy poquito trabajo, generar muchísima producción. Pero el trabajo siempre tiene que estar ahí y es lo único, al fin y al cabo, que explica que haya renta y riqueza. El tema de la ONG y de las alternativas, pues bueno, en mi opinión, yo creo que la he ya comentado un poco, y es la siguiente: hay muchísimos tipos de alternativas, como tú decías, y hay unas que son transformadoras y hay otras que no lo son. Incluso hay algunas que son, como aquí se ha comentado también, para ponerle un parche al sistema, ¿no? Entonces, podemos decir, oye, una ONG, ¿qué es lo que está haciendo en realidad, ¿no? Pues desde una perspectiva crítica podríamos decir, está poniendo tiritas a un organismo al que no va a sanar poniéndole tiritas, ¿no? O por utilizar otro ejemplo que a mí me gusta mucho, tenemos un sistema o un cuarto de baño en el que la tubería se ha roto y nosotros nos dedicamos a, en vez de arreglar la tubería, a poner paños, ¿no? Para que cada vez que haya menos agua, ¿no? Cuando la solución tiene que ser ir al problema de raíz y arreglar la tubería, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente las ONG y todo este tipo de movimientos que intentan paliar problemas que se han generado del propio sistema, por supuesto que vienen bien, por supuesto que hay que hacerlo, es una emergencia inmediata, pero no es la solución de las cosas y desde mi punto de vista se soluciona desde arriba, ¿no? Igual que en la intervención posterior decía, desde un ámbito del consumidor esto hay que cambiarlo, ¿no? Pero es muy difícil, porque ¿cómo me pongo yo de acuerdo con todo el mundo y lo convenzo de que no compre en determinado producto porque esa se ha producido de una forma antiecológica o sin respetar los derechos laborales? Creo que es imposible, sobre todo viviendo en un sistema que nos impide comunicarnos entre nosotros, que nos impide organizarnos. Entonces creo que la mejor forma es desde un ámbito estatal, ¿no? Y el tema en particular que has comentado, yo no tengo ni idea, ¿no? Yo además pienso que, o tenía entendido que hay un móvil, al menos, que lo produce no sé qué empresa de Holanda, que es totalmente ecológico, totalmente respetuoso con el medio ambiente. Ni idea, yo leí eso. Y si es verdad que no lo hay, pues tendríamos un problema. Yo no sabría decirte cómo resolverlo, pero evidentemente estos son criterios políticos que tendríamos que estar poniendo encima de la mesa, diciendo, pues ¿qué queremos, no? Pues si no queremos causar un daño medioambiental a través de la extracción de recursos que son finitos para utilizarlos en los aparatos móviles, o incluso porque se está generando guerra con tal de conseguir ese material, pues entonces tendríamos que preguntárnoslo y llevarlo a cabo. Y te estoy diciendo, desde el ámbito estatal, o desde el ámbito más elevado posible, convenciendo a la gente y haciendo pedagogía. Porque es que no habría otra forma. Yo no creo que eso tenga que salir desde abajo, aunque no estoy diciendo que lo haya propuesto, ¿no? Y del tema de la informática, pues insisto, habrá que hablar con gente que entienda del tema, no sé si tú serás uno de ellos, y que nos orienten un poco cómo podría ir los tiros, ¿no? Bueno, la pregunta o sea, que me he debido explicar muy mal, creo, porque yo subrayo lo que has dicho, y yo lo he explicado de otra forma. He dicho, el TTIP es la materialización jurídica del proyecto neoliberal que lleva tiempo en marcha. Entonces es una forma de que se ponga en el papel lo que ellos quieren y que llevan tiempo haciendo, ¿no? Entonces, totalmente lo subrayo y así es como lo creo, ¿no? El tema de la renta garantizada, hay que tener en cuenta también aquí un poco que no podemos confundir renta garantizada o renta mínima o cualquier renta que se le da a un colectivo por cumplir una serie de requisitos, que la renta básica universal, que es todo el mundo teniendo una renta solo por el hecho de haber nacido. O sea, quiero decir, hay cosas. No estoy diciendo que no lo tenga esto en cuenta, estoy diciendo que es importante tenerlo en cuenta porque tiene unas implicaciones diferentes. La renta mínima tiene el problema ese de que encima no salen ni de la pobreza, según los requisitos que hoy día, ¿no? Que tengas que estar demostrando que eres pobre, con lo que eso conlleva, que en el momento en el que obtengas un trabajo te quitan la renta y cuando te despiden tarda un año en volver a recuperar la renta, con lo cual no es mucho incentivo para el trabajo, etcétera, etcétera. Y hay deficiencias ahí que, por cierto, creo que se pueden arreglar. Hay países que tienen una renta garantizada mucho mejor diseñada y con unos resultados muchísimo mejores, pero en cualquier caso, efectivamente, como lo comentábamos antes, comparto tu preocupación. Podría ser una forma de contentar a la gente,
llevarles a un mínimo y que no se preocupen de darle la vuelta al sistema. Yo lo comparto absolutamente y me alegro que aquí salga tantas veces, porque cuando hablo con la gente que defiende la renta básica universal, pues no le dan tanta importancia a ese riesgo, cuando yo creo que sí es importante. Y precisamente por eso también contrapongo alternativas que son mucho más profundas en términos incluso culturales, ¿no?